Ya lo tenemos al ministro de Hacienda, doctor Benigno López, a quien agradecemos su tiempo. Sabemos que, bueno, estos días son muy ajetreados, no hay fin de semana, no hubo Semana Santa, trabajando permanentemente, pero bueno, también estamos muy pendientes a lo que desde el Ministerio de Hacienda podemos conocer acerca de esta situación, los proyectos, las financiaciones. Bueno, ya lo saludamos. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a la teleaudiencia, un gusto estar con ustedes. Bueno, ministro, lo que se hizo esta presentación al mediodía en el Palacio de López, cuéntenos más detalles, por favor, de qué manera se va a poder acceder, desde cuándo, a esta importante suma de línea crediticia. En la ley que está vigente, la ley de emergencia, hemos previsto dos instrumentos para poder paliar ya de las pequeñas y medianas empresas. Y uno es el fideicomiso, que está previsto en el artículo 18, otro es el fondo de garantía de las pymes, que está prevista en una ley especial, y hemos buscado la forma de cómo financiar ambos productos para que puedan llegar créditos de manera más accesible a toda la cadena de pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo que hicimos hoy. La FINUCA, que va a ser encargada de dar nuevos créditos, de comprar cartera, va a tener y va a incorporar a sectores que no están de cierta manera reducidos, que no tienen acceso a la liquidez en este momento, como el sector de las casas de crédito o las cooperativas de crédito, que va a dar un gran alivio a toda esa cadena de ese lado. El fondo es de $100 millones y va a permitir fondearse de esa manera a través de un fideicomiso con la Agencia Financiera de Desarrollo. El contrato con la Agencia Financiera de Desarrollo lo estaremos tomando el miércoles, y entonces a partir de ahí ellos van a gestionar esa cartera para ese sector. Por otro lado, hemos fondeado también el Fondo de Garantía de las Pymes con otros $100 millones, que va a permitir que el Fondo de Garantía que sabe garantizar créditos dentro del sistema. Creemos que estos productos van a llegar a más de 3.000 empresas, más de 50.000 personas, que van a tener acceso a una línea de crédito en las condiciones favorables que es una situación como esta hoy permite, ¿verdad? Eso va a estar también vigente en las próximas horas, tan pronto como hagamos el fondeo resuelto y autorizado por el presidente al día de hoy. Y de esta manera estamos cubriendo el mercado de las pequeñas y medianas empresas, que es un mercado alrededor de $1.000 millones, y creemos que va a ser muy importante para dar tranquilidad a ese sector. Por otro lado, el Banco Central también anunció un mayor desencaje no solo para créditos nuevos, sino para refinanciaciones y reestructuraciones, que va a permitir que el sistema financiero pueda obtener créditos de manera más fluida de las que estaba dando en estos últimos días. Y yo creo que son medidas complementarias al fortalecimiento de la liquidez que necesita el sector financiero para funcionar adecuada y fluidamente. Y otra medida que también el Banco Central anunció hoy es la posibilidad de que pueda comprar cartera de altísima calidad, con la obligación de los bancos de volver a recomprarla, y eso va a estar vigente. Creemos que con esta medida de liquidez que estamos dando al sistema y de cierta medida de garantía, esos productos van a estar funcionando en los próximos días y va a traer una fertilidad. Porque las bocas de expendio, por decirlo de una manera, va a ser todo el sistema financiero y no solamente la entidad. Bueno, estamos hablando, decía usted, que esto va a beneficiar a unas 100.000 empresas, micro, pequeñas y medianas. Y algunas grandes también. Claro, en ese sentido, pues estamos hablando de unas 300.000 empresas legalmente constituidas en el país. ¿No se prevé la posibilidad de un fondo de garantía para esas empresas, precisamente con el formato de evitar esa cesación de pago, esa cadena de pago? Porque acá lo que hay que, principalmente, en vez de subsidiar
a desempleados, que es lo que va a hacer ahora el Fondo de Garantía de IPS, es garantizar y darle fondos y recursos a los empleadores, ministro. Hay un porcentaje muy grande de empresas que están muy pendientes también. Mira, nada está fuera de la mesa, todo se está estudiando con profundidad. La idea es dictar medidas económicas que puedan ser sostenibles en el tiempo y que no impliquen luego un impacto mayor de la economía en el futuro por no poder salir de... Las medidas se están diseñando de manera prolija para satisfacer las necesidades del mercado en la situación de hoy afectada por el coronavirus, ¿verdad? Entre esas puede ser que una medida de esas salga más adelante, pero en el sistema financiero están adecuadas a la situación que tenemos analizada en los últimos años. Lo que el Fondo de Garantía, la liquidez que está dando el Banco Central. La fiducia va a dar respuesta a un amplio sector, ¿verdad? Y luego, y yo creo que todas las empresas grandes que tienen luego su peso en función a estas medidas de liquidez también van a tener acceso a las líneas de crédito y a la liquidez necesaria para hacer frente a sus desafíos, ¿verdad? Los desafíos, como sabemos, son conocidos porque estamos ante un mundo incierto y más medidas estaremos estudiando para ir presentándolas en los próximos días. Ahora, ministro, este dinero que se va a inyectar al fideicomiso, al Fondo de Garantía, ¿no hubiera sido ideal también antes que utilizar la AFD, utilizar el IPS con la intención de que los requisitos, digamos, sean más flexibles, que las tasas de interés que probablemente los bancos van a cobrar no sean muy elevados y que el IPS sea una tasa de interés un poco más baja? El IPS no presta dinero. No, pero este dinero que ustedes van a inyectar, digo. IPS a hacer Claro, pero el IPS no presta, no otorga créditos. Más allá de crédito a sus funcionarios y a los jubilados, no tiene el expertise para hacer análisis de crédito adecuado para poder poner en riesgo el patrimonio de IPS, ¿verdad? Yo creo que esas son medidas que se hicieron en el pasado y que fueron nefastas, allá por la crisis financiera del 95. Estamos usando el sistema que está preparado para hacer esto, para otorgar crédito, garantizando también que estos recursos sean eficientemente utilizados y no poner en riesgo los depósitos de los paraguayos que también tienen en el sistema financiero, ¿verdad? Creemos que no hemos pensado una utilización de IPS para otorgar crédito a las pymes y empresas de importe. Yo pienso que va a ser un error. Claro, ministro. Yo creo que acá el concepto con el compañero Aníbal, más que nada tiene que ver de tratar, como le decía, el tema de la cadena de pago. Acá lo que hay que tratar de cuidar y proteger son a las pequeñas, medianas y grandes empresas de que puedan tener la liquidez necesaria para no cortar esa cadena de pago y no terminar de esas 600.000 personas que están legalmente dentro de IPS, terminen siendo después una carga para el Estado. Lo IPS más que nada por el concepto de, y si me sigue escuchando porque se cortó la señal, es de conseguir un préstamo internacional, de que el Estado sea garante y que las grandes empresas puedan tener esa garantía de recibir ese dinero. ¿Por qué decía a través de IPS que IPS sea el garante? Bueno, empresa Aníbal tiene 10 personas legalmente constituidas. También va a ser una manera de formalizar a otras 10 que tenga en negro y que pueda sumarse a la lista de funcionarios de IPS. Entonces, a través de la Agencia Financiera de Desarrollo, o no sé si las empresas de banca privada, la idea acá es de extender esa mano solidaria por parte del Estado para que no se corte esa cadena de pago, de tener un fondo de reserva, y eso también, en cierta manera, va a sostener la cobertura a la salud y también la vejez para aquellos empleados que van a tener su salario. Esa empresa también van a tener la posibilidad de pagar con un fondo del Banco Mundial, con un fondo de un banco internacional que el Estado pueda tener a 10, 15 años de plazo. Acá creo que las empresas no están pidiendo dinero gratis, sino la posibilidad de oxigenarse por lo menos con 2 años de gracia y una posibilidad de pagar a 5 o 7 años de plazo, ministro. Lo que yo no entiendo en tu ecuación, ¿qué papel va a jugar IPS ahí, verdad? ¿Por qué usaríamos una entidad que no tiene
el expertise de dar crédito para que dé crédito a empresas. No para dar crédito, ministro. No para dar crédito. Yo creo que esa es una medida confusa y complicada, ¿verdad? Pero si tenés una propuesta en ese sentido, vamos a estudiarla. No para que IPS, sino que para IPS, a través de IPS, se pueda garantizar que se está entregando ese crédito a una empresa legalmente constituida, que tenga a sus funcionarios legalmente y que, bueno, pueda decir, a esta empresa se le otorga y eso también va... Esa información hoy está a disposición. Justamente las empresas pequeñas y medianas tienen sus funcionarios registrados en IPS también. Hay un sector importante que es informal, pero esa base de datos están todas hoy. Por eso que podemos decir que estas operaciones van a favorecer a 11.000 empresas con sus trabajadores que se van a ver de alguna manera la posibilidad de continuar con sus puestos de trabajo. Después están las empresas de mayor porte, que ellas pueden acceder al sistema y si no la pudieran acceder a los créditos estaríamos buscando alternativas de solución también para ellas, pero hasta la semana pasada el problema por el cual no accedían al crédito eran por un problema de liquidez, que hoy está resuelto, y por un problema que también está resuelto por el lado de la compra de cartera que podría hacer el Banco Central. Claro, a través de AFD, ¿verdad? Pero van a ser los bancos privados finalmente los que van a financiar, a entregar estos préstamos, ministro, y se va a topear las tasas, porque finalmente en esta historia después los bancos van a ser los beneficiarios, lo único que van a ganar. O sea, el sistema financiero es el que está preparado para hacer el análisis. Primero, si uno espera que se van a resolver los problemas de aquellas personas o empresas que ya tenían problemas antes del coronavirus, algo que no está en el análisis. Que tiene la capacidad de saber si esa empresa es viable o no, es el banco, cuál es la empresa del cliente. Y nosotros vamos a facilitar todo eso. ¿De cuánto serán si no estaríamos en un mundo donde estaríamos socializando las cosas? ¿De cuánto serán las tasas de interés, ministro, en promedio? Ahora, con todo este anuncio que se hizo... Va a depender de cada banco y va a depender del reglamento, pero van a ser tasas aceptables para esta situación en la que estamos viviendo. ¿Cuánto es una tasa aceptable para usted, ministro? Y depende, el Banco Nacional de Fomento está sacando a 7. Sí, con un año de gracia y con la posibilidad de extender un año más. Acordate que este es un mercado riesgoso. No, de hecho sí, la idea es no precisamente extender esta plata para aquellas empresas, como usted dice, que ya estaban con problemas financieros, sino la idea es garantizar el pago de salario. Acá lo que hay que cuidar es la mano de obra, precisamente, y destinar ese dinero para garantizar por lo menos un año. Ese es justamente el objetivo de la ley, ¿verdad? Y a eso apuntan las medidas. Pero acá no hay un tamaño, le calza todo, ¿verdad? Hay que ir mirando cómo se va desarrollando. Y nosotros estamos reaccionando en base a la situación, al desarrollo de la situación médica y a los programas que habíamos previsto en la ley, que está vigente desde hace 15 días. Precisamente, usted conoce el proyecto que se planteó y creo que se aprobó ya en Perú con relación justamente a este fondo de garantías para evitar que las grandes empresas, pequeñas, grandes, todas ellas... ¿Cuál proyecto? Hoy presentó... Yo miré muchos proyectos, algunos descabellados, todo el fin de semana. Tienen una opinión del equipo económico, es cuestión de que ese proyecto se presenta al equipo económico. El diputado Sebastián García había presentado un proyecto de ley en el transcurso de hoy, con relación prácticamente lo mismo que se presentó en Perú, donde el Estado se convierte en fideicomitente, ministro. No, he leído algunos que otros, pero no sé bien de quién es. Y hay varios proyectos que están dando vuelta con esa idea de garantizar todo. No, justamente, precisamente usted... Seguramente la Cámara de Diputados va a remitirnos para estudio, para análisis. Ya, en ese sentido, usted... ¿No hay ningún proyecto o posibilidad, no hay conversaciones, por ejemplo, con el Banco Mundial, con una línea de crédito para el Estado justamente para este sector del cual estamos hablando? Hay conversaciones con todas las multilaterales para sistemas de asistencia y justamente de financiamiento de carteras con problemas también. Estamos viendo en qué tiempo y en qué momento la podemos sacar
Y también, yo te digo, todas las empresas que están en condiciones no debieran tener problemas de conseguir crédito en el sistema financiero. Ujú. Claro, porque, a ver, por ejemplo, hay empresas que han, y hemos conversado con algunas de ellas en forma privada, que nos dicen que presentaron su carpeta, pero el banco privado te dice, no, pero si estoy viendo que está recaudando menos 50% desde hace 2 meses, no sos ninguna garantía para poder... Vas a cumplir. Exactamente, cumplir, y por ende rechazan incluso las carpetas de proyecto de préstamos. Mira, y hay que ver cartera por cartera. No te puedo yo construir una hipótesis de una situación que no conozco. Pero hay que mirar claramente y ahí seguramente vamos a recibir, cuando esto esté vigente, vamos a recibir los reclamos de aquellas personas que no tienen acceso y vamos a analizar qué medida puede funcionar, ¿verdad? Por ahora estas medidas creemos que son necesarias y veremos si son suficientes. Entonces no se descarta la posibilidad del plan B, que es eso justamente de esas agencias internacionales para estas grandes empresas que, bueno, quizás tengan la espalda ancha para 60, 90 días. Yo no descarto ninguna posibilidad, no me cierro a ninguna idea, pero todas tienen que ser conducentes a no descomponer la economía en el futuro, porque de esto vamos a salir y tenemos que salir de una manera gente y con responsabilidad. O sea, tampoco podemos tomar medidas que nuestro sistema, nuestra economía no nos permite, ¿verdad? Estamos analizando las medidas de Perú y las medidas de Perú están medio en línea y son bastante restringidas con respecto, comparando con las nuestras. O sea, hay que ir mirando caso por caso y hay que ir avanzando en la medida que se vayan resolviendo problemas que estuvieron en la mesa la semana pasada y seguir viendo otros para ir resolviendo hacia adelante. No, de hecho que sí, ministro, le decía yo, hay que cuidar el tema de... A mí nomás me cuesta mucho hablar de un proyecto de ley que no he estudiado. Bueno, le comentamos que, bueno, se presentó hoy en ambas cámaras, nos decía justamente el diputado, se presentó este proyecto de Fondo de Garantía de ampliar ya ese aprobado, esa ley aprobada justamente hace un par de semanas. Pero usted decía, bueno, el tema de cuidar la salud financiera económica del Estado. Pero bueno, hay muchas empresas medianas y grandes precisamente que están pasando las de Caín, de que no van a tener la espalda para aguantar 60 días más, y esto obviamente va a terminar... Yo creo que todos estamos pasando las de Caín, ¿verdad? Pero uno de los proyectos que yo vi implicaba fondear el fondo, vale la redundancia, con $2.000 millones la reserva, lo que va a terminar a la larga contaminando la economía al momento de que vas a pagar con el peor impuesto, que es el impuesto de la inflación, y te va a apretar también el tipo de cambio. Entonces, ese tipo de proyectos deberían pasar por un análisis monetario y fiscal para ver su consistencia en el tiempo. No sé si estamos hablando del mismo proyecto o estamos hablando de otro proyecto. No, básicamente acá lo que nos preocupa, y siempre el tema de la preocupación general, es precisamente cuidar, como le decía, de las empresas que necesitan ese fondo, ese oxígeno, porque podemos cuidar la salud de la economía, pero al final, dentro de 3 meses, vamos a tener 300.000 desempleados. Y eso sí puede terminar en un estallido social, ministro. Hoy estuvimos en un asentamiento en el barrio Kennedy, donde la gente no tenía que comer, ministro. Y vamos a ir tomando las medidas en la medida que tengamos los análisis. Hay un proyecto de esa envergadura, con mucho gusto el equipo económico lo va a analizar y va a tener una posición al respecto, ¿verdad? Ministro, así como están las cosas, aparentemente la cuarentena se extiende y en consecuencia eso obligaría a su cartera a replantear algunos créditos, algún otro proyecto de ley a nivel del Congreso. Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Este plan de emergencia tiene una vigencia de 2 meses, ¿verdad? Y tenemos también un plan de reactivación de la economía que estamos tirando hacia adelante para ver cuáles son los motores que nos van a sacar de este problema y cómo seguir fortaleciendo la economía formal. Yo creo que el sector informal va a aprender también a formalizarse para no tener que pasar una situación como esta. Y vamos a presentar un plan comprensivo en los próximos días sobre cómo ir saliendo de esto y qué medidas necesarias vamos a ir tomando, ¿verdad? Esto es, lamentablemente no hay ningún curso, no hay ningún PhD, ningún doctor en coronavirus económico para ver cuál es la mejor medida en este momento, ¿verdad? Todos los países están tomando medidas de acuerdo a la coyuntura y de acuerdo a la visión que se tiene
Y lo que te puedo decir es que las medidas de Paraguay están en consonancia con las que toman los países de la región del mundo. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable, y gracias también por tratar de entender y explicarnos de qué está pasando y bueno, de qué va a pasar, la incertidumbre. Pero bueno, yo creo que acá, como le decía y reiteramos, la idea es cuidar precisamente a ese, cuidar que no se corte esa cadena de pago y principalmente no generar más desempleados. Porque finalmente, al final de esta historia, el Estado va a terminar subsidiando a los empleados. Lamentablemente estamos en una situación desconocida. Si vos mirás la ley que está vigente, la ley de emergencia justamente apunta a fortalecer la salud pública, fortalecer el empleo y evitar la ruptura de la cadena de pago. Perfecto. Es el postulado de esta ley. Y en función a eso estamos sacando estas medidas que se visualizaron hace 3 semanas cuando se dictó la cuarentena parcial y luego la total. Y como te digo, estamos abiertos a otras medidas que impliquen justamente el fortalecimiento de la economía y la salida rápida de esta crisis. La buena noticia que tenemos, por ejemplo, si vos mirás los análisis de las multilaterales que están dando vuelta por ahí, es que todos nos dan una caída de alrededor del 1,5 o 2%, mientras que a toda la región le dan una caída del 6%. O sea, tenemos fortaleza que no tenemos que destruir, que tenemos que fortalecer en este momento, y también todas las multilaterales nos dan una previsión de crecimiento importante el año que viene alrededor del 6%. O sea, yo creo que eso es porque se construyó una política responsable en los últimos años, en los últimos 15, 20 años. No debemos caer en la irresponsabilidad de la política, sobre todo en el marco económico, para poder justamente pedalear hacia adelante una vez que esto se vaya definiendo. Ministro. Estoy de acuerdo contigo que uno de los problemas más complejos de esta situación es la incertidumbre. Exactamente, Si ministro. supiéramos cuándo va a terminar, sería mucho más fácil generar el problema, la solución. Para cerrar, por lo que vemos, creo que usted está en el Palacio de López, está todavía con el presidente de la República. A estas horas, ¿hay alguna medida que se prevé se va a anunciar en las próximas horas? No, estamos haciendo un análisis de la situación, de la reunión con el presidente es diaria y a esta hora hay un balance del día. Yo me tuve que excusar para atenderle a ustedes en este momento, pero hasta ahora de lo que yo participé no hay nada especial, más de todas las múltiples informaciones que hemos dado en el día de hoy. Ministro, un abrazo, muchas gracias por su tiempo nuevamente. Otro para ustedes, muchas gracias por el tiempo. Gracias, ministro de Hacienda. ¿No está cerrada ninguna idea? No, no está cerrado. Yo creo que esta situación, de hecho, y lo decía, es la incertidumbre en la que genera precisamente esta situación bastante compleja, y yo insistía sobre algo que tiene que ver justamente de cuidar a nuestras empresas, que son finalmente las que dan mano de obra y las que pueden garantizar precisamente que esa gente no quede desempleada, porque ¿qué va a pasar? Hay más de 600.000 personas inscriptas en el IPS que están cotizando. ¿Qué va a pasar si 300.000 terminan desempleadas? Finalmente van a terminar siendo una carga para el Estado. Entonces, claro, en vez de subsidiar a desempleados, ¿por qué no generar un fondo de garantía para oxigenar a los empleadores? Por lo menos de aquí a fin de año, y darle un periodo de pago relativamente... Que sea razonable. Razonable y un periodo de gracia. Porque finalmente, acá en esta historia, lo único que van a terminar ganando son los bancos. Los bancos. Si no topean precisamente las tasas. Y está un experto también en economía con nosotros para seguir hablando sobre el tema. Sí, señor. Doctor César Barreto, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Creo que lo escuchó el ministro de Hacienda. Sí, buenas noches, un placer estar con ustedes. Escuché una parte, sí, que conozco en gran parte las cosas, las medidas que están tomando, sí. Acá básicamente lo que nosotros le planteábamos, y bueno, una cuestión técnica bastante compleja, por ahí sí nos ayuda a digerir y hablar en cristiano acerca de lo que realmente necesita el Estado para sortear esta situación. Usted recién escuchó nuestro comentario al respecto. Hay más de 600.000 cotizantes, una buena oportunidad para legalizar a varias empresas, pero tiene que venir un crédito de afuera, que el Estado sea garante y que permita a estas pequeñas, grandes, medianas empresas de no cortar esa cadena de pago y que pueda tener la posibilidad de, después de 2 años de gracia, de poder pagar. Porque finalmente después lo único que decía yo, van a terminar ganando acá son los bancos. Sentido. No sé qué opinión tiene al respecto, doctor. Mira, yo creo que opciones siempre hay. El tema, yo creo que aquí hay que entender con mucha claridad esto. Ninguna empresa
micro, pequeña, mediana o grande va a poder sostener pago de salarios por más de que se endeude al 0% por un periodo largo de tiempo, incluso con una garantía del Estado. Yo no recomiendo eso para nadie porque lo único que va a generar es, si esto dura 12 meses, ellos tienen que endeudarse 12 meses de salario, la empresa va a quebrar antes de ejecutarse la garantía del Estado. Entonces hay que tener mucha claridad con lo que uno plantea porque las soluciones pueden ser peores que la enfermedad, ¿verdad? La forma en que funciona esto es que si efectivamente esto va a durar más tiempo, yo lo que les recomiendo es a las empresas que hagan suspensiones temporales de sus trabajadores y que pasen a cobrar el subsidio del IPS que está estructurado con 100 millones de dólares. Hoy, si el ministro de Hacienda tiene que hacer algo, lo que tiene que hacer es ampliar esos 100 millones a 200, a 300, a 400 millones de dólares, lo que haga falta mientras dure la cuarentena. Pero yo no le recomiendo a ninguna empresa que se endeude para pagar salarios, para sostener salarios sin tener ingresos genuinos. Eso no es bueno, le va a hacer quebrar a las empresas, ¿verdad? Hay que tener mucha claridad en eso. Yo he sido muy claro en esto en todos los ambientes que hablé porque me plantearon todas estas cosas ya hace un tiempo, pero creo que hay que ser un poco serios en estas cuestiones, ¿verdad? La forma que funciona, el modelo de empresa no sirve si es que no hay ingresos. Una empresa contrata recursos, produce un bien o un servicio y vende ese bien y servicio y genera un ingreso y con ese ingreso paga todos los recursos que utiliza para producir ese bien y servicio. Si por alguna medida sanitaria la empresa no puede producir, obviamente que no puede tener recursos a quien le esté pagando si no puede producir y no puede vender su producto. Eso es una cuestión, la forma que está diseñada la empresa, de cómo funciona una economía de mercado, ¿verdad? Yo creo que es importante esta medida que sacó el gobierno de ampliar el fondo de garantía, porque los que no tienen garantía realmente son las pequeñas y las medianas empresas. Y ahí podemos discutir hasta dónde llega el tamaño de una mediana empresa. Se puede ampliar un poco en esta coyuntura, incluir empresas un poco más grandes como medianas, ¿verdad? Para tener una cobertura más amplia. Pero yo creo que pueden tomar préstamos para cubrir otro tipo de cosas que les permita sobrevivir 1 mes, 2 meses, 3 meses, mientras pase este periodo. Pero no creo que sea para sostener una plantilla de trabajadores a quien le esté pagando salario todos los meses. Yo no creo que eso sea viable, Carlos. Ahora, doctor, ¿cómo sorteamos las exigencias establecidas por las entidades bancarias o financieras para acceder a un crédito y también a las tasas de interés, por ejemplo, que de repente no pueden ser pagadas justamente por esa gente que está necesitando en este momento de esa ayuda financiera? Mira, yo creo que con el fondo de garantía es la solución, digamos, en este caso, porque el problema ustedes lo pusieron muy bien al inicio. Ustedes dijeron cómo hace una pyme hoy para poder solicitar un crédito si él no puede mostrar cuánto es lo que va a vender mañana, pasado mañana, dentro de 1 mes. Ese es el problema. Entonces, el 90% de las pymes ya tiene algún historial crediticio con algún banco, alguna financiera o alguna cooperativa. Él ya puede demostrar su historia de los últimos 12, 36 meses. En base a eso, estoy seguro que le van a dar un crédito con una garantía de este fondo de garantía y en las condiciones financieras que el gobierno defina. Yo creo que el sistema financiero y también las cooperativas van a acompañar eso, porque es una situación muy extraordinaria. Acá no estamos hablando de ganar dinero, acá estamos hablando de sostener que efectivamente estas empresas que puedan seguir viviendo y que dentro de 1 año salgan todas a flote, ojalá, ¿verdad? Y que la economía continúe funcionando y que los negocios puedan seguir funcionando de vuelta a partir de allí. Creo que ese es el concepto. No es una cuestión de cuánto gano o no gano en esta oportunidad. Ahora hay que apoyar. Sí. Eso es lo que hace falta ahora, ¿verdad? Doctor, usted decía, sería interesante que el Estado, que el gobierno, Hacienda vaya inyectando 100, 200, 300 millones de dólares al IPS para que el IPS siga subsidiando a toda esa gente que va perdiendo sus puestos laborales, pero el IPS está en condiciones también de aguantar todo este tiempo, ya que evidentemente va a dejar de recibir un importante aporte obrero patronal para seguir prestando los servicios que viene prestando, por ejemplo. Y yo creo que en ese caso el Estado tiene que apoyar más al IPS. Si el IPS no tiene ingresos para prestar los servicios médicos, por ejemplo, que es un tema importante en este momento, bueno,
aparte de los 100 millones para subsidiar a los trabajadores que van a estar cesantes por un tiempo, entonces tiene que darle plata también para sostener los servicios médicos del IPS. Hay que hacer las cosas bien y completo para que funcione todo, porque si no, alguna pata de la mesa va a estar cojeando y vamos a tener problemas en las próximas semanas, ¿verdad? Se incluyó 100 millones, yo desde el principio le dije al ministro de Hacienda que me parecía que era poco, yo le sugerí que 300 millones de dólares incluya allí. 300 millones para los formales, 300 millones para los informales, es lo que yo le sugerí. Yo creo que finalmente vamos a terminar más o menos en esos niveles en ambos frentes. Y si hace falta plata para sostener los servicios médicos del IPS también, pues entonces hay que incluir también esa parte del soporte financiero para que el IPS pueda seguir prestando en tiempo y en forma los servicios médicos que hacen falta hoy y van a hacer falta en las próximas semanas, ¿verdad? Y lo otro es que acá también el tema importante, yo estoy insistiendo mucho en esto, ¿verdad? Los médicos hoy tienen bajo su responsabilidad lo que pase con la economía también, no solamente con la salud. Ellos están marcando el rumbo, están marcando las pautas y yo les pido a ellos que también sean responsables en considerar de que estamos aplanando la curva, bueno, aplanemos la curva para que los servicios médicos sean capaces de soportar una carga importante de personas que se puedan ver contagiados en algún momento, pero hay que ir liberando de a poco para que la economía empiece a funcionar de vuelta. Y ahí de vuelta, cuando la economía empieza a funcionar, no sé, mayo, junio, julio en adelante, hay que inyectar mucho dinero en inversión en obras públicas de vuelta para que la economía se pueda recuperar, porque esto es un golpe muy fuerte el que hemos recibido acá, es como que paró la máquina y tenemos que empezar a hacer funcionar la máquina de vuelta. Y ustedes saben que una máquina encima que cruje todo, ¿no es cierto?, hacerlo funcionar de vuelta nos va a llevar tiempo. Hay que poner, el Estado en este momento tiene que poner recursos para que esto pueda seguir funcionando en los próximos meses, ¿no? Y no, precisamente al respecto del tema de la plata de organismos multilaterales, para que el Estado sirva garante, para poder inyectar precisamente. Yo me refería al tema de la cesión de pago, porque si permitís que vos tengas un plantel, y entiendo perfectamente su lógica administrativa, yo me voy por la cuestión esta de poder garantizar el empleo y de que las empresas puedan tener la posibilidad de seguir pagando a sus empleadores, pero me pareció muy interesante y razonable también su planteamiento, porque esta posibilidad también va a tener IPS de seguir recibiendo el dinero tanto del empleado como del empleador y que pueda garantizar no solamente salud, sino también la jubilación, doctor. Así es, en mi lógica, yo respeto mucho la opinión tuya y la de otros colegas que hablaron de eso también, yo estoy hablando con mucho respeto aquí. Claro, claro. Y no sé si tengo la razón yo o tienen la razón ustedes, ¿verdad? Hay que ser sincero en eso, ¿verdad? No, Lo que yo creo es que los salarios... Sí, doctor. Los salarios yo creo que tienen que ser sostenidos a través de subsidios del IPS y el resto de las cosas la empresa tiene que poder sacar algún crédito a costos muy bajos y a plazos largos para poder sostener el resto de la estructura de una empresa. Para que dentro de 6 meses esa empresa pueda recontratar a esos trabajadores que estaban siendo subsidiados por el IPS y tenga todo el resto funcionando para que pueda empezar a trabajar de vuelta con fuerza y seguir adelante. Una tasa razonable, ¿cuánto sería finalmente para terminar la entrevista, doctor? Una tasa razonable en el mercado donde no sospechemos que finalmente los bancos estén ganando a costa de este dinero. Y no sé, ya, definitivamente tiene que ser tasa de un dígito, 7, 8% como máximo, ¿verdad? Esas son las tasas que depende de qué costo ponga la garantía también el gobierno o la AFD para las garantías que van a otorgar. O sea, todavía no se habló de eso. Lo que yo te puedo asegurar es que estoy seguro que el sistema financiero y el sistema cooperativo van a acompañar lo que el gobierno decida hacer en este campo. Porque en este momento no es ganar plata. Claro. En este momento es sostener. Sí, doctor, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por tu tiempo. Igualmente. Gracias. Igualmente, hasta luego. Doctor Barreto, exministro de Hacienda.